familia, qué gozo poder encontrarnos una vez más en Domingos en Casa. Hoy estamos celebrando una fecha súper especial y es el Día de los Padres, así que a todos los papás de nuestra casa CCP y a los que nos estén viendo les deseamos un feliz día. Honramos sus vidas y damos gracias a Dios por el regalo maravilloso para nuestras familias. Estoy segura que en casa les están haciendo pasar un lindo tiempo y qué bueno que te has juntado junto a tu familia para poder entregarle este tiempo al Señor. Así que antes de empezar te invito a que me acompañes en esta oración. Gracias, Padre, por este día, Señor, porque es un día de alegría y de gozo, Señor. Gracias, Papito, porque tú eres el mejor ejemplo de papá, Señor. Gracias porque tienes un cuidado sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Y porque hoy podemos decir que tenemos un libre acceso a tu trono, Señor. Gracias, Padre, porque con toda libertad podemos darte la mejor alabanza y adoración a ti, Señor. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén. Así que familia, los invito a que se pongan de pie y dispongan su corazón para entregar nuestra mejor adoración al Señor y escuchar la poderosa palabra de Dios.
siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré, Dios todopoderoso. Cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas. No hay nadie como tú. Dios todopoderoso. Cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas. No hay nadie como tú. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la tierra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Gracias, Dios mío, por este tiempo.
Hasta la última sangre has derramado, papá, por este tiempo, Dios. Y hoy venimos como una familia grande a adorarte a ti, Padre. Nos tomamos este tiempo para adorarte a ti y aprovechar este tiempo contigo. Ahí donde estás, levántate y comienza a adorar a tu Dios. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar este tiempo. No puedes estar ahí sentado. Levántate, vamos a adorarlo. Te invito a que ahí donde estás, te levantes a adorarlo. Iglesia, levántate. Oh Dios, gracias, papá, porque tú eres más grande, Padre, que mis problemas. Eres más grande, Señor, que cualquier cosa que me pueda estar perturbando. Tú has quitado para siempre mi pecado, Señor. Tú has borrado, Señor, mi maldad, mi pecado, Padre. Me trasladaste de las tinieblas a la luz, Señor. ¿Cómo no adorarte, Padre? Oh, aleluya. Gracias, mi Dios. Te amo, papá. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Mi perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó. Hola papá, ¿cómo estás? Quería contarte cómo me había ido en la universidad esta semana. He tenido exámenes finales y gracias a Dios ha salido bien. Quería agradecerte por enseñarme a que todo esfuerzo rinde su fruto y decirte que te quiero mucho. Papá, ¿conoces a alguien que me pueda ayudar con mi carro? Tengo problemas desde ayer. Muchas gracias, papá. Hoy mi hijo está mucho mejor. Seguimos orando por él. Solo llamaba para recordarte cuánto te amo. Bueno, queremos el día de hoy empezar pudiendo saludar a cada papá y decirles feliz Día del Padre, parte mía y mi esposo, decirles que les amamos, les admiramos, que les extrañamos, saludamos, felicitamos, celebramos cada padre que hay en esta comunidad, cada padre que está conectado aquí en esta transmisión. Te mandamos un fuerte abrazo, feliz día, papá. Así que el día de hoy justamente nuestro mensaje se llama Un papá de otro mundo.
Y el día de ayer, no sé si alguno de ustedes se pudo conectar, espero que sí, estuvimos teniendo nuestro podcast del Día del Padre, donde 4 hermanos de la iglesia que son papás estuvieron conversando acerca de sus anécdotas como padres. Y si no lo llegaste a ver, no te preocupes, quedó grabado, lo puedes ver aquí en el Facebook, el podcast del Día del Padre. Ellos contaban sus experiencias, como les decía, siendo papás, pero también contaban sus experiencias como hijos en sus relaciones con sus propios padres. Y algunos de ellos contaban recuerdos muy felices, muy especiales. Otros contaban recuerdos un poco más duros, más fuertes, de repente hasta de padres que no estuvieron allí y que fueron ausentes. Y muchos de nosotros hoy podemos en esta fecha, ¿no? Un poco mirar atrás y recordar nuestra relación con nuestros papás y ver de que de repente tienes recuerdos felices, recuerdos agradables, o de repente no hay recuerdos porque no estuvo, o son recuerdos dolorosos. Pero sabes que una de las cosas más maravillosas de Dios y que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo, por medio del sacrificio poderoso de Jesús en la cruz, es que no solamente nos perdonó, nos salvó, nos reconcilió con Él, sino que además también nos adoptó. ¿Puedes creerlo? Dentro de su maravilloso plan estaba nuestra adopción. Es decir, Gálatas 4:4 lo dice tan claramente, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. No solamente nos rescató, sino dice para que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, dice esta escritura. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Wow! Dios no solamente suplió nuestras necesidades más urgentes en nuestra vida espiritual al haber estado en pecado, al haber estado bajo la maldición, bajo la condena al infierno, sino que además nos dio el privilegio de ser sus hijos. Entonces, y es tan claro aquí cómo marca nuestra identidad y nos dice a ti y a mí, no eres huérfano, eres hijo. Tú tienes padre y al mejor padre, y tu espíritu tiene el ADN del Hijo. Por eso dice que tu espíritu clama Abba, Padre. Entonces es nuestra mente la que necesita renovarse y empezar a cada uno de nosotros a vernos como lo que somos, hijos. Es triste ver cristianos que siendo hijos de Dios no se ven como hijos de Dios. Se ven todavía huérfanos. Pero nunca vas a experimentar el maravilloso regalo que puede ser al corazón la paternidad de Dios si no crees primero que eres su hijo y te relacionas con Él como padre. Sabes, hace años Pastor Hernán siempre contaba esta historia acerca de un libro llamado Me atreví a llamarlo padre. Era la historia de una dama de alta clase musulmana, una mujer que vivía en uno de estos países donde esta era la religión oficial y donde realmente el tan solo hecho de mencionar a Jesús es pena de muerte. Y esta mujer se sintió atraída por leer la Biblia. Ya había leído el Corán y se sintió atraída por leer la Biblia y empezó un día por curiosidad a abrirla, ¿no? Y lo primero que lee en esta Biblia es Romanos 25:26. Que decía, así lo dice Dios, en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos
del Dios viviente. Esto para ella fue fuertísimo. Cuenta cuando leyó este versículo, pensar que el Dios de la Biblia no quería una relación simplemente de ser venerado o de tener sacrificios o de tener un sirviente, sino quería una relación familiar, quería hijos. Quería ser el padre de quienes se relacionen con él. Y aún ella, siendo un pueblo que no era su pueblo, por decir Israel, ella podía calificar para ser una hija de Dios. Y es así como ella cuenta en este libro cómo va conociendo a Dios como padre y se atreve a llamarlo padre. Y está dispuesta a desafiar toda su cultura y toda la persecución que venía por tomar la fe en Cristo Jesús. Y ella toma esto y está dispuesta a todo porque conoció a Dios como jamás había conocido a Alá. Lo conoció como Padre, Papá, Abba Padre. Y es que Dios quiere llenar nuestros corazones con su paternidad. La paternidad de los seres humanos es falible. La paternidad de los seres humanos falla y muchas veces decepciona, porque ellos no tienen la capacidad de llenar toda aquella necesidad que hay en nuestros corazones de paternidad, pero Dios sí puede llenar toda esa necesidad, todo ese clamor que pueda haber en tu corazón por un papá. Y es por eso que la paternidad que entonces ahora desarrollamos aquí, los seres humanos, tiene que ser el reflejo de la paternidad que Dios da a nuestras vidas. Debe ser el reflejo. Fue creada la paternidad de los hombres, fue creada para ser el reflejo de la paternidad de Dios sobre sus vidas, de manera que los niños, los hijos, desde muy pequeños puedan recibir ese toque de Dios mediante una persona física, mediante sus padres. Este fue el diseño de Dios, pero hasta que no aceptamos a Dios como Padre y nos atrevemos a relacionarnos con Él en esa dimensión, no podremos llenar esa necesidad y vamos al final a proyectar esa necesidad a nuestros hijos. Y te darás cuenta que los padres que tienen problemas con sus padres, que tienen vacíos, inseguridades, que dejó esa relación de repente disfuncional con sus papás, transmiten al final o proyectan esas mismas inseguridades con sus hijos. O como dicen, aquello que más odiaban, terminan repitiéndolo. Y hace poco he escuchado testimonio de un hombre que contaba, ¿no?, cómo su papá se volvió a casar después de divorciarse de su mamá y tuvo 2 hijos más. Y simplemente se enfocó en ellos y se olvidó de este hombre y sus hermanos, ¿no?, que habían sido parte del primer compromiso. Y él contaba con mucho dolor cómo su papá prácticamente lo trató como un desconocido cuando después de años se encontraron, porque él se había enfocado en los hijos de su segundo matrimonio y había olvidado a los hijos, que también eran sus hijos, de la primera esposa. Pero cuando este hombre está contando la historia, la pastora que le estaba escuchando le pregunta, ¿y tú tienes hijos? Y él dice, sí, tengo 2 hijos, tal y tal, ¿no?, que están haciendo esto, lo otro, describiendo lo que ellos trabajaban. Y bueno, también tengo otros 2, pero que viven en otra provincia, que fue donde primero me casé y tuve unos hijos allí, pero no los veo. O sea, por un lado tenía un reclamo a su padre por haberlo ignorado, y por otro lado le hacía lo mismo a sus propios hijos. Si nosotros no llenamos hoy los vacíos e inseguridades que pudieron haber dejado nuestro pasado, algunas personas como nuestro padre, entonces terminaremos proyectándolas a nuestros propios hijos, a quienes no queremos hacer pasar por lo mismo. Qué importante es que la paternidad de Dios llene, sature nuestros corazones, transforme nuestras inseguridades, nuestras debilidades en fortalezas. Así que es importante empezar, ver a Dios como lo que Él es. Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Majestuoso, pero también es tu papá. Mi pregunta es, cuando oras, ¿cómo le llamas? ¿Señor? ¿O le llamas Padre? ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó al relacionarnos con Dios? ¿No era llamarle Padre? ¿No es lo que nos enseñó Padre nuestro? Pero a veces
todavía no nos vemos o no lo aceptamos como un padre y todavía lo tratamos como un extraño, como una autoridad, pero sin relación familiar con nosotros. Y hay cosas que no van a transformarse ni cambiar en tu vida hasta que te atrevas a verlo y llamarlo Padre. Padre. Y te puedas ver como un hijo. Tú necesitas relacionarte con Dios en ese nivel para que puedas relacionarte con tus hijos en una dimensión mayor de paternidad. El Padre, Dios le ha dado el poder de formar identidad en los hijos. Es algo poderoso que está atribuido a los padres. Pueden formar identidad en los hijos. El Padre, Dios mismo, forma identidad en sus hijos. Es por eso que en nuestra relación con Él podemos aprender quiénes somos hoy, cuál es nuestra identidad, cómo Dios nos ve. No siempre decimos acaso, mírate como Dios te ve. Eso es tener la identidad que Dios te da. Eso es dejar a Dios formar tu identidad. Eso es dejar que Dios ponga esa identidad en tu corazón y tú puedas mirarte a través de ella. El Padre tiene el poder de formar identidad en los hijos. Entonces, cuando Dios forma tu identidad por medio de su paternidad, tú puedes entonces formar identidad en tus hijos. Es por eso tan clave y tan dependiente una relación de la otra. Porque cuando nosotros tenemos una identidad formada, segura, formada por Dios mismo y su palabra, entonces la identidad que formemos en nuestros hijos no va a estar basada en nuestras inseguridades o temores, sino va a estar basada en verdades. Y esto transforma, esto tiene poder, porque quien sabe quién es, sabe también qué es capaz de hacer. Y cuando sabes quién eres en Cristo, entonces sabes que puedes hacer las mismas obras que Él y aún mayores. Y sabes, yo tuve el regalo, realmente la bendición. Siempre desde niña me sentí tan afortunada, por decirlo así, tan bendecida de poder tener un papá y una mamá que eran personas tan buenas, que reflejaban tanto el carácter de Dios, que mostraban el amor, que me amaban, que se amaban. Y esto para mí siempre lo sentía un regalo porque veía en mis compañeros de la escuela que realmente no todos o casi nadie tenía lo que yo tenía. Y siempre me sentí tan bendecida y afortunada por esto. Y sobre todo, recuerdo algo muy especial, que yo salía con mis amigas que vivíamos cerca ahí en los edificios, vivíamos en la residencia del San Felipe. Y una vez voy a la casa de una de mis amigas, a su departamento, y estamos jugando en la sala, y estaba la mesita de centro con una foto, ¿no? La clásica foto, ¿no? de los papás, ¿no? Dándose su beso en el matrimonio, ¿no? Y ella está de blanco, ¿no? Y el papá está pues con su terno, se están dando un beso y estamos jugando así, ¿no? Y le digo, ellos son tus papás. Y me dice, sí. Me dice, creo que esa fue la única vez que se dieron un beso. Y yo me quedé, ¿de verdad? Sí, me dice, porque jamás los he visto darse un beso. Creo que esa fue la única vez que se han besado. Y yo me quedé bien sorprendida y les digo, mis papás se besan todos los días. Y es más, no se besan ni siquiera una vez al día, se besan a cada rato. Es más, a veces con mi hermano les decimos, ya, por favor, basta. Y mi amiga me decía, bueno, ellos nunca se besan. No sé, son raros, me decía. Y yo decía, yo que pensaba que los míos eran raros, que se besaban a cada rato. Entonces, tuve el regalo de tener una familia tan bien constituida. Y hoy en el Día del Padre, sobre todo, me acuerdo mucho de cómo mi papá siempre me había contado de que él, perdió a su papá cuando tenía 20 años. Y eso fue un gran dolor en su corazón. Porque solamente en realidad pudo tener una relación cercana de amigos los últimos 2 años de la vida de mi abuelo.
Y siempre esa frustración era de que justo falleció y esa relación se había hecho estrecha, ¿no? Pero dice que él me contaba siempre que cuando conoció a Dios pudo llenar esa ausencia en su interior. Y si algo yo pude ver en mi papá es que él veía a Dios como su papá. Y me enseñó a verlo así. Él tomó la paternidad maravillosa de Dios y dejó que Dios forme su nueva identidad, su corazón y su carácter. Y es por eso que la vida de mi papá, para los que lo conocen, al pastor Hernán Paredes, quien fundó esta iglesia, fue moldeado por el Padre para poder ejercer una paternidad en lo natural, con sus hijos, mi hermano y yo, pero también en lo espiritual, con sus tantos hijos espirituales, como muchos de ustedes lo son. Y al conocer realmente la paternidad de mi papá, desde chica, pude ver en esa paternidad realmente un reflejo de la paternidad de Dios, que luego cuando he conocido a Dios como papá y he empezado a relacionarme con Él, podía ver realmente tanta congruencia en la paternidad de mi papá y la paternidad de Dios. Qué bendición es poder tener un padre que con su paternidad te muestra a Dios, no te lo ahuyenta. Y yo quisiera el día de hoy desafiarte a ti, papá, que estás allí, o a ti, joven, que estás allí, que un día serás papá. Yo quisiera desafiarte a poder vivir esta maravillosa dinámica, disfrutar la paternidad de Dios, y esto es para todos, no solamente hombres, sino también mujeres, disfrutar la paternidad de Dios, sacarle al máximo esa relación, pero también a la vez proyectarse a poder desarrollar esa misma paternidad en sus hijos. Cueste lo que cueste, ajustar lo que haya que ajustar, pero para poder realmente cumplir ese encargo y propósito en la medida de lo que fue diseñado y para tener los resultados que Dios ha preparado. Así que te voy a dar el día de hoy, y espero que puedas apuntarlos, 10 tips para ser un padre espectacular. 10 tips para ser un padre espectacular. No dije perfecto, porque nunca se podrá, pero sí uno que cada día es mejor. Uno que cada día sus frutos, ¿no?, que crecen en un proceso, hablan y muestran, ¿no?, cómo hay una vida que cada día está buscando ser mejor. Una vida que cada día imita a Cristo y atrae al corazón de su familia. Realmente un padre que refleja a Cristo es un padre irresistible. Es un padre con el que realmente sus hijos quieren estar. Un papá que refleja a Cristo. Y yo he sacado estos 10 tips o 10 características definitivamente basado en ciertos principios de la Biblia, pero también basado en el ejemplo que pude tener en mi papá como un padre que reflejaba la paternidad de Dios, y que no solamente yo puedo hablar aquí, sino que estoy segura en muchos de ustedes que están escuchando la transmisión, testigos de que realmente fue así. En primer lugar, un padre espectacular vive por fe. Vive por fe. Marcos 11:22 dice, tengan fe en Dios. ¿Que esto sabe qué quiere decir? Tengan la misma clase de fe de Dios. Eso es lo que dice este verso en forma más literal. Tengan la misma clase de fe de Dios. Entonces, si Dios es un Dios de fe, nuestra paternidad tiene que proyectar también eso, una vida de fe. Y esto es lo contrario a ¿qué? A ser un padre preocupado, a ser un padre miedoso, a ser un padre estresado. Porque cuando estás en la preocupación, en la duda y el temor, no estás en fe. Y cuando decides dejar esto y creerle y confiar en el Señor, en tu Padre, entonces tú te has movido al terreno de la fe, donde siempre se ganan las batallas. Mi papá fue un hombre de fe. Él desaprobaba siempre una frase. Cuando alguien venía y le decía, pastor, no te preocupes. Él, para los que seguramente se acuerdan, decía, yo nunca me preocupo. No le gustaba que le digas no te preocupes, al mismo abría sus ojos grandes, se erguía y decía, yo nunca me preocupo.
Y te lo decía de una forma que jamás te olvidabas y realmente que quedaba tan clara en ti que realmente nunca más le volvías a decir no te preocupes. Él nunca vivió una fe pasiva, siempre fue activa y fue obediente. Él siempre añadía a su fe valor, le añadía acción. Él no le tenía miedo a los retos que Dios podía ponerle delante. Él sabía, y algo que él siempre, no sé si recuerdan, decía, citaba a María Teresa de Calcuta cuando habló al primer ministro de Inglaterra y le dijo, con 2 peniques y Dios puedo hacerlo todo. Bueno, esto era algo que era parte de la vida de mi papá. Él sabía, con lo que tengo y Dios puedo hacerlo todo. Y yo recuerdo mucho en los años 90, ¿no? Cuando ustedes recuerdan, estábamos en el tiempo de la hiperinflación, ¿no? Y hubo el cambio de moneda, había escasez de productos y había constantemente ataques terroristas. Bueno, nosotros vivíamos en ese momento en el segundo piso de un edificio y el primer piso era un banco y este edificio estaba situado en el lugar donde más bombardeos habían, que era Miraflores. Estábamos a unas cuadras de Tarata y prácticamente la mayoría de bancos a nuestro alrededor fueron bombardeados por cochebombas. Constantemente escuchábamos que ¡pum! Y ya sabíamos una bomba. Y cuando nosotros vivíamos en ese tiempo, imagínense, en ese contexto, siempre vimos en mi papá y en mi mamá también mucha paz, confianza en Dios, por encima de lo difícil que podía ser vivir en un lugar que en cualquier momento lo podían volar, porque vivíamos sobre un banco encima. Mi papá en ese tiempo recibe una oferta. Recibe la oferta de una iglesia en Estados Unidos para que pueda ir él y mi mamá a pastorear esa iglesia junto con nosotros, donde nos iban a dar todo, absolutamente lo que necesitáramos y él solamente tenía que pastorear. Entonces él recibe esta oferta y él la tiene muy clara. Él tenía muy claro que aunque allá parecía mejor y aunque acá parecía peor, Dios le había llamado aquí. Y él decidió, en esa confianza en Dios, en esa obediencia a Dios, quedarse aquí. Y sabes, podía parecer un disparate o una locura rechazar una oferta así. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces podemos comprobar su voluntad perfecta, buena y agradable. Y Él la comprobó. Y Él la comprobó. Era una buena oferta e incluso iba a ser la obra de Dios, sí, pero no era lo que Dios quería para Él. Y para Él era más importante lo que Dios quería para Él que lo que podía parecer, entre comillas, mejor. Pregunta, papá, ¿qué es más importante para ti? ¿Verte bien? ¿Ver que las cosas estén bien? ¿O hacer la voluntad de Dios? Recuerda lo que Jesús siempre decía, he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Que puedan tus hijos ver en ti un hombre que hace la voluntad del Padre, para que ellos aprendan a vivir, también rindiendo sus vidas a la voluntad del Padre. Creerle a Dios abre puertas a milagros y pone real seguridad en el corazón de tu familia. ¿Saben por qué nosotros estábamos tan tranquilos en ese tiempo en medio de todo? Teníamos tanta paz porque sabíamos que estábamos siguiendo el camino del Señor, siguiendo el plan de Dios, y eso nos daba más seguridad que cualquier otro tipo de contexto económico, social o político. Y el Señor siempre nos guardó. Cayeron bombas a la derecha, cayeron bombas a la izquierda, pero a nosotros no nos llegó. Fue el único banco de esa zona que nunca volaron los terroristas. Y recién cuando nos mudamos, pudieron poner una bomba al frente de ese edificio donde estaba la RENIEC. Antes de eso no pudieron. ¿Por qué? Porque Él es quien manda a sus ángeles, dice la Biblia, para que acampen alrededor de los que le temen. Pero una vez más, estas promesas están en la Biblia, pero se disfrutan por medio de la fe. Se reciben por medio de la fe. Ese lugar no fue tocado por medio de la fe de una familia, pero que empezaba en
un hombre y una mujer, mi papá y mi mamá. Número 2, otro tip para ser un padre espectacular, un padre irresistible a sus hijos, siendo íntegro. Los hijos se dan cuenta cuando no somos personas íntegras, cuando estamos dispuestos a intercambiar los valores por un beneficio personal. Miren, mi papá tenía siempre esta colección en su cuarto de películas. Él tenía películas allí por series, trilogías, le encantaba Star Wars, pero todas sus películas eran originales. A él no le gustaba la piratería, porque él decía, le estás robando la propiedad intelectual a alguien. Y tiene razón, esa es la verdad. Y constantemente desafiaba también a quienes por ahí se les escapaban, ¿no? Que tenían una película pirata y les decía, tú estás robando. Y hace justo poco encuentro un joven quien fue muy cercano a mi papá y que decía, estábamos conversando acerca de las películas online y él decía, no, yo no veo esas películas online, solo veo por plataforma. O sea, Netflix o Disney, pero no en esas páginas piratas, porque yo aprendí del pastor Hernán que eso es robar propiedad intelectual. Así que no veo películas piratas. Eso lo aprendí de él. Y entonces te das cuenta cómo la integridad de una persona, aún en pequeñas cosas, puede calar tanto en la vida de otros y cuánto más en la de los hijos. Entonces, y algo beneficioso es que, bueno, las películas piratas se malogran rápido, pero las originales te duran más y ahora son nuestra herencia sus películas. Y imagínense, hasta en eso la integridad favorece, ¿no? Pero él siempre fue una persona muy íntegra en cada área de su vida, hasta en cosas tan pequeñas como esta, ¿no? Él siempre decía, aun si nos persiguen por predicar, si nos quieren meter a la cárcel por predicar, seguiremos predicando, pero vamos a cumplir también la penalidad de predicar. Es decir, que si tenemos que ir a la cárcel, iremos a la cárcel. Y en la cárcel abriremos una iglesia. Es decir, aún si era necesario infringir la ley por causa de Cristo, estaba también dispuesto a someterse a la penalidad de la ley por causa de Cristo. Eso es integridad. Y a veces nos suena disparatado, pero hoy día hay quienes están dispuestos a ir a la cárcel por sus ideologías políticas, cuánto más nosotros por la causa verdadera que es Cristo. Mi papá siempre citaba este salmo, decía, Salmo 15:4, el justo, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Y sabe qué quiere decir este versículo? Que el justo, aunque tenga que ser perjudicado por hacer lo correcto, está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a ser perjudicado con tal de hacer lo correcto. La pregunta es, ¿qué buscas tú? ¿Salvar tu pellejo? ¿O buscas tú hacer siempre lo correcto, aunque eso traiga un perjuicio para ti? Un tip número 3. Un papá irresistible, un papá espectacular, tiene visión. Tiene visión y tiene una visión más grande de lo que sus posibilidades pueden. Es más, hoy día nosotros tenemos aquí la comunidad, pero hay otras iglesias también que han salido de esta comunidad, de esta iglesia, que han podido nacer de aquí y que están en diferentes puntos de Lima, y es lo que le llamamos la red, ¿no? O la red de iglesias, de la cual mi papá era presidente y fundador. Esa red de iglesias hoy día todavía existe, pero ¿saben cómo empezó? Como una visión, como un sueño, cuando mi papá un día está durmiendo y en eso escucha decir, tenemos tantas personas en tal distrito, tenemos tantas personas en tal distrito, tenemos tantas personas en tal distrito, y escuchaba él esas voces diciendo, tenemos aquí, 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 y es ahí donde nace la visión de tener una red de iglesias y una visión que continúa y que vamos a seguir desarrollando. Él tenía una visión más grande de lo que él podía hacer en ese momento. Es más, en ese momento él estaba de pastor asistente, ni siquiera era el pastor principal en donde estaba pastoreando, era el pastor asistente, y Dios le trae ese sueño y a partir de ahí empieza a dar pasos para el cumplimiento de esa visión. Cuando íbamos a ver locales, a veces nos llevaba a ver locales grandes, enormes, y nosotros llegábamos y lo primero que pensábamos es, ¿y esto cuánto costará? Él jamás pensaba en esto. Y a veces cuando le preguntábamos, oye, ¿cuánto costará ese local? Él nos decía, no importa el precio.
Importa si es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Porque si es el local que Dios quiere para nosotros, entonces vamos a poder pagarlo. Wow, para él no existían las iglesias pequeñas. Él siempre decía, toda iglesia es una iglesia grande. Toda iglesia es una iglesia grande. ¿Por qué? Porque él no miraba cuántas personitas hay. Él miraba en visión de lo que podía ser. Para él siempre todo se podía hacer. Él citaba siempre este verso, Habacuc 2:2, y decía, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Wow! Eso es vivir con visión. Tenemos la visión que Dios nos ha dado, entonces, hermano, corre con esa visión. Corre con esa visión. Y recuerda lo que dice, no tardará en cumplirse. Tú da los pasos y Dios se va a encargar de que lo sobrenatural se manifieste para el cumplimiento de esa visión. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Otro tip para ti, papá, es un papá espectacular es amoroso. Un papá irresistible es amoroso. Mi papá siempre abrazaba. Le encantaba pararse en la puerta de la iglesia al final para despedir a cada uno con un beso y con un abrazo. Le encantaba realmente poder siempre expresar ese afecto, ese cariño, ¿no? A cada vez que podía, ¿no? Lo he visto abrazar hermanas muy ancianitas, ¿no? Lo he visto abrazar niñitos, hasta hombres grandes lo he visto abrazarlo, con el abrazo de un padre. Recuerdo que también con mi mamá era súper amoroso y súper cariñoso. Y a veces estaban todos melosos y nosotros, mi hermano y yo decíamos, ¡ay, ya basta, ya paren! Y él decía, ¿qué? Somos una carne. Y luego decían, ¿pero qué carne? Terribles. Muy bien. Y él siempre, también conmigo, con mi hermano, demostró su afecto, sin ninguna reserva. Nunca era un papá distante, no, sino al contrario, muy amoroso. Sofonías 3:17 era uno de los versos que a él más le encantaba citar de la Escritura. Decía, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. ¿Y tú qué imagen tienes de un guerrero? ¿No? Estos grandes, musculosos, con armas, no sé, de repente estás pensando en Rambo, o de repente eres una generación más cercana, estás pensando, no sé, en Thor. Pero bueno, la cosa es que ¿qué imagen te viene? Un guerrero victorioso, ¿no? Algo bastante rudo. Pero mira lo que dice, se deleitará en ti con gozo. Ese guerrero victorioso se deleita en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Es decir, Dios, siendo un guerrero victorioso, dice, se deleita o se complace en ti. Dice, te renueva con su amor y dice, se alegra por ti. Ese guerrero se alegra con cantos. O sea, Dios, decía siempre mi papá, está cantando acerca de ti. Tiene una canción acerca de ti. Y por medio de su amor, Él atrae nuestros corazones. Papá, ¿estás atrayendo el corazón de tus hijos con amor? Tip número 5, era seguro en su hombría. Él no tenía ningún problema de dar beso a mi hermano, aun cuando mi hermano ya era grande. Y lo saludaba con beso aún delante de todos. No era, eso no es de hombres. Disculpe, eso es un pensamiento machista, estereotipado y prejuicioso. Mi papá era un hombre seguro en su hombría y sabía que un beso a un hijo no te hace menos hombre. Al contrario, transmite seguridad en la hombría. Mi papá le daba beso aún a los chicos de la iglesia con los que tenía de repente más confianza y cercanía. También los saludaba con beso y ellos también lo abrazaban, lo saludaban con beso.
Él no tenía ningún problema de abrir su corazón y mostrar sus emociones. Y quienes están viendo esta transmisión y han estado con nosotros los años pasados en la iglesia saben que muchas veces él cuando predicaba se ponía a llorar. Se conmovía con su propia prédica y lloraba. Y no tenía temor de mostrar lágrimas o de mostrar vulnerabilidad, porque era un hombre seguro. El hombre inseguro es el que tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Pero el hombre seguro no tiene temor de abrir su corazón y sacar lo que hay adentro, porque sabe que no lo hace ni más ni menos. Está seguro en su identidad y lo que quiere es poder impartir. Cualquiera puede ser un macho, pero no cualquiera puede ser un hombre. El doctor Ed Cole decía, y mi papá lo citaba siempre, hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Y la Biblia cuenta de que Jesús tenía mucha cercanía con sus discípulos, pero en especial con Juan, y que Juan se echaba en su pecho. Jesús era muy seguro en su hombría. No tenía temor que otro hombre se eche en su pecho. No tenía temor de transmitir afecto y emociones. Y hoy es triste ver muchos jóvenes que crecen en hogares donde sus papás no les dan afecto y todo el afecto que reciben es de las mamás. Y saben, muchos estudios muestran de que la homosexualidad justamente se desarrolla en hogares donde las mamás son mucho más cariñosas que los papás. Así que si tienes ahí una disfunción, de una vez corrígela. Si no quieres después lamentarte por ello. Papá, muestra afecto. Papás, no temas con los temores de este mundo. Renueva tu mente de acuerdo a la palabra y muestra tu afecto. Ed Cole decía, somos varones por nacimiento, pero hombres por decisión. Uno decide cuando deja las cosas de niño, cuando deja las payasadas, cuando deja de mirarse como un niño y empieza a vivir como un verdadero hombre que acepta sus responsabilidades con Dios. Eso es reflejar a Cristo. Y eso es dejar una marca imborrable en la vida de tus hijos. Tip número 6. Un padre espectacular es firme cuando tiene que serlo. Mi papá tenía temor de confrontar, de disciplinar y de corregir. Y de repente alguno de los que está viendo tuvo que saborear esas disciplinas o correcciones o ajustones, ¿no? Él corregía porque amaba. La Biblia dice en Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Un padre verdadero no manda a sus hijos a que la mamá los corrija. Un padre verdadero asume sus responsabilidades y corrige a sus hijos. Y sabe, hace poco escuchaba el testimonio de una persona que su esposo había tenido que viajar mucho en los primeros años de matrimonio cuando tenían sus hijos pequeños, por cuestiones de trabajo. Pero ya para la adolescencia de sus hijos, pudo él trabajar en ese mismo lugar y ya poder convivir más con ellos. Entonces, él había tenido que corregirlos antes porque como viajaba, la mamá se encargaba. Pero ahora que ya convivía más con ellos y estaban adolescentes y se daba cuenta de ciertas cosas que habían que ser corregidas, él tomó la decisión de corregir a sus hijos. Y cuando la primera vez que corrige a su hijo de 12 años y tuvo que ser firme porque le estaba faltando el respeto a la mamá y tuvo que ser firme con él, ¿no? No estoy hablando de violencia por si acaso, sino de corrección, es decir, de hablar firme y de suspender cierto tipo de privilegios para que pueda entender también las consecuencias de sus acciones. Me contaba esta hermana que su hijo escuchó el castigo, escuchó la reprensión que su papá le dio y bajó la mirada. Y cuando el papá se va, levanta la mirada y sonríe. Y no era una sonrisa de sarcasmo, de rebeldía, era una sonrisa de, wow, me corregiste, me amas, te importo. Los hijos quieren realmente ser formados. Corrige a tus hijos. Número 7. Un padre espectacular
es tierno también cuando tiene que serlo. Saben, muchas a mí me decían que le tenían miedo a mi papá cuando lo conocieron. La mayoría de personas me ha dicho, cuando conocí al pastor Hernán me daba miedo, porque era alto, grande, tenía sus ojos así, y cuando se ponía cara seria, pues era un poquito intimidante, ¿no? Pero, ¿saben? O sea, cuando a mí me decían que le tenían miedo, yo me reía siempre, porque decía, ¿miedo de qué? Porque, aunque, claro, en una primera impresión podían ver un porte así, de la forma en que yo lo conocía, yo veía un marshmallow derretido. Literal. Yo veía un marshmallow derretido, es decir, sí, le tenía respeto, pero también conocía su corazón, conocía su ternura y veía en él una ternura muy, muy especial. Siempre él amaba ir a mis actuaciones de colegio. No importa qué cosa sucediera en el planeta, él movía y mandaba a rodar todo para estar siempre en mis actuaciones de colegio. Y era muy tierno siempre, porque así lo haga terrible, porque la verdad es que bailaba pésimo. Él siempre me aplaudía, se reía también, pero me aplaudía. Él tenía una relación muy tierna y siempre le gustó mucho engreírnos, ¿no? Salmo 116:5 dice: el Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. Nuestro Dios es todo ternura. ¿Ves que no hay nada de malo en que un padre sea tierno y muestre ternura? Al contrario, pone en sus hijos una impartición de fortaleza, de amor, de sanidad en sus corazones que nada reemplaza. Vamos terminando. Número 8, amaba a su esposa. Ed Cole decía: lo mejor que puede hacer un hombre por sus hijos es amar a la madre de ellos. Y esto es verdad, porque uno de los mayores reclamos que hemos escuchado en adolescentes, en hijos hacia sus padres hombres, es este reclamo o este rechazo porque la frase, por cómo trataba a mi mamá. No es por lo que él me haya hecho, es por cómo la trataba a ella. No es porque sí, pues me hizo tal cosa, tal otra, ni siquiera eso me importa, pero me duele cómo trataba a mi mamá. Y ese es un reclamo que hemos escuchado con mi esposo tantas veces, porque como dice Ed Cole, lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos es amar a la madre de ellos. Mi papá respetaba a mi mamá, la amaba, y nos enseñaba a amarla y respetarla. Yo sabía que, y yo era bien pilla de chica, yo sabía que podía cometer la travesura así del año en el colegio y me iban a castigar, me iban a corregir. Pero si yo le faltaba el respeto a mi mamá, allí sí recibía el castigo máxima potencia bomba atómica. Allí sí sabía que crucé todos los límites, ¿no? Y lo que se me venía ya era el juicio final. Porque realmente para mi papá siempre nos mostró que las travesuras, estas cosas, se corregían. Pero jamás podíamos por ningún motivo faltarle el respeto a mi mamá. Y eso nos enseñaba que para él, una vez más, esa relación y esa persona era lo más importante. Sabíamos que él la amaba y la amaba más que a nosotros, como tiene que ser. Él siempre nos decía: acuérdate que si ustedes existen, mi hermano y yo, es porque yo la amo a ella, es porque nos amamos. No sacaba en cara eso. Y siempre él cada día le traía un detalle. Algo siempre. Pasaba por una panadería y me decía: a tu mamá le gusta esto, vamos a comprar. Pasaba por la avenida Arenales, la panadería Belgravia: a tu mamá le gusta esa panadería, hay que comprar. Y siempre que tenía el efectivo disponible para hacerlo, siempre le traía algo. Y Primera de Pedro 3:7 dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposo con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Pastor Hernán siempre decía que si tú no tratas bien a tu esposa, Dios no va a responder tus oraciones. Porque este versículo les pone un seguro de vida a las esposas. Trata bien a tu esposa para que puedas entonces tener oraciones contestadas. Y porque además eres una bendición para ella y sus hijos. Dicen que de cada padre que viene a Cristo y sigue a Jesús, el 93.8% de esos casos, toda la familia
sigue también a Jesús después. Papá, toma tu lugar, porque de ahí depende la vida espiritual de tu familia. Tip número 9. Un padre espectacular está lleno de palabras de bendición. Está siempre lleno de palabras de bendición. Mi papá nos bendijo cuando nacimos. Tomó nuestros cuerpos y nos bendijo. Bendijo nuestras vidas, nuestros futuros, hasta nuestros futuros esposos. Antes de bajar del auto, todos los días que nos llevaba al colegio, nos daba una palabra de bendición. Podía portarme pésimo en el colegio y siempre hablaba bien de mí. Mi hermano incluso hace unos meses, antes que mi papá parta con el Señor, se independizó, guiado por Dios. Y mi papá, antes de que él suba al auto con sus cosas para irse, lo tomó y lo bendijo. Mi papá decía Proverbios 18:21, siempre era su proverbio favorito. En la lengua hay poder de vida y muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Bendice a tus hijos. Bendecir es poder para prosperar. Dales poder para prosperar, permiso, autoridad para poder ser fructíferos en esta tierra. Bendice a tus hijos. Y número 10, un papá espectacular, un papá irresistible, no evade el compromiso. Hay quienes nunca van más allá por temor a comprometerse. Cuando Dios es un Dios que se comprometió con nosotros y sostiene su compromiso por la eternidad. Hebreos 6:13 dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, dice, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. No tuvo temor a comprometerse, no tuvo temor a jurar una bendición para Abraham y su descendencia, en la cual en Cristo somos nosotros también. Entonces, Dios no tuvo temor al compromiso. Jesús no tuvo temor al compromiso al ir a la cruz, al venir a esta tierra para ir a la cruz. Un verdadero hombre, un hombre que refleja a Cristo, no tiene temor de comprometerse. Mi papá vivía comprometido con nosotros, con su esposa, con la iglesia. Siempre veía que no falte nada, cumplía con sus responsabilidades sin excusas. Él nunca se ponía primero, más bien era el primero en sacrificarse por no faltar a su compromiso. Y sabes, estas características nos muestran, si bien un padre espectacular, un padre irresistible, uno diría, ¿quién no quiere un padre así? Doy gracias a Dios que yo lo he tenido. Pero este es el padre que tú tienes también. Porque esto es el reflejo de Dios. Dios es el Padre perfecto y es tuyo. De su mano tú puedes ser un padre tan espectacular como Él, semejante a Él, no perfecto, pero que cada día es mejor, con una marca imborrable en la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos. Recuerda que Dios es el Dios que tomó a Abraham siendo un hombre estéril y lo convirtió en Abraham, padre de multitudes. Si tú piensas, Dios, ¿qué podrá hacer conmigo? Soy un desastre. Dios cogió a un hombre estéril y lo convirtió en padre de naciones. Padre de naciones es lo que significa Abraham. Le dio un nombre famoso, dice la Escritura, y le dio un legado. Mi papá mismo tuvo una vida muy dura y muy desastrosa en su juventud, pero Dios tomó su vida y le dio su paternidad y luego lo transformó en un hombre que por medio suyo puso una paternidad no solo para mí, mi hermano, sino para ser el padre espiritual de muchas personas. Dios no ha terminado contigo. Recién está comenzando. Y esto se pone cada vez mejor. Mientras más te relaciones con Dios como papá, mejor papá vas a ser. Porque tu paternidad fue diseñada para influenciar naciones. Di conmigo, mi paternidad fue diseñada para influenciar naciones. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por cada papá que está en esta transmisión. Hoy, Señor, extendemos nuestras manos sobre ellos. Y te pedimos, Señor, amado Dios, de que allí donde están puedan recibir de ti, amado Padre, en este momento, ese toque de amor, de ternura, ese toque de sanidad, ese toque, Señor, de Padre. Gracias, Señor, porque
ya no somos huérfanos, somos hijos. Porque cada uno de nosotros está tu espíritu que clamaba, Padre. Porque tú eres el Dios que nos dice, tú eres mi hijo amado, estoy orgulloso de ti. Gracias, papá, por tus palabras de bendición y aprobación, que hoy sellan el corazón de mis hermanos, ahí donde están. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, pueden tomar esas palabras y hacerlas suyas, identificarse con ellas. Y, amado Dios, conocerte en esta dimensión, atreverse a llamarte Padre, atreverse a disfrutarte como papá. Es mi oración que tú, Señor, guíes sus vidas para que ellos puedan ser, Señor, en sus casas un reflejo de tu paternidad. Que puedan, Señor, quitarse las mentiras y estereotipos de este mundo, los prejuicios mentirosos, todos esos engaños del maligno, para poder, Señor, amado Dios, correr con tu verdad, correr, Señor, con el reflejo puro de lo que es ser un hombre. Gracias, papá, porque tú estás orgulloso de ellos y porque tú les guías, Señor, en cada actitud, en cada decisión, en cada reacción, a mostrarte en toda dimensión. Gracias por papás que marcan la vida de sus hijos. Gracias por papás que atraen por medio de su paternidad a sus hijos a tu camino. Gracias, Señor, porque no importa el estado de alguno, ninguno es difícil para ti, para ser transformado como Abraham, padre de muchas naciones. Gracias, Señor Jesús, bendice sus vidas, sana sus cuerpos, fortalécelos, renueva sus mentes, transfórmalos, Señor, llénalos de ti y llénalos, Señor, también de todo lo que necesitan hoy. Suple sus necesidades. Gracias, Jesús, por tu bondad, por tu abundancia. Gracias por tu bendición sobre sus vidas. Poder para prosperar desatado en sus vidas, en el nombre de Jesús, y todo yugo del maligno roto en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por hombres libres de la maldición, por hombres con bendición, para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de cerrar este momento, como ustedes han escuchado en esta enseñanza, he hablado mucho de Pastor Hernán. Fue lo que el Señor me guió a hacerlo. Y si tú quisieras el día de hoy, por la relación que has tenido con él, la identificación que puedes haber tenido con él, honrar a Pastor Hernán, déjame decirte que puedes hacerlo honrando a su esposa. Porque al honrar a su esposa lo honras a él. Él ya no está aquí, pero ella sí. Y ella merece doble honra. La que ella se ha ganado como fundadora de esta casa y la que le corresponde también a él. La honra, recuerda, es el estilo de vida de un hijo de Dios. Nunca te pierdas una oportunidad para honrar y aprovecha esta oportunidad para honrar a Pastor Hernán honrando a su esposa. Así que vamos ahora sí con nuestros anuncios, pero antes de ir para allá, solo decirte, Dios es bueno y todo el tiempo. Amén. Mi papá es Iron Man porque con sus botas de fuego puede volar hasta lo más alto y alcanzarme lo que necesito. Papi, por favor, ¿me podrías traer la cartuchera de Descendientes, por favor? Claro que sí, mi amor. Toma. Gracias. Mi papá es como... Y amigate mucho. Papá es y ama mucho. Mi papá es un superhéroe porque me quiere a mí y a Miguel, me ayuda en las tareas, vamos a predicar y aprendo más de la palabra de Dios. ¡Feliz Día del Padre! Papá, eres tan listo como Iron Man.
tan fuerte como Hulk, tan rápido como Flash. Eres el mejor superhéroe. Mi papá se parece a Hulk porque él es fuerte, inteligente, rápido y él siempre llega cada vez que yo lo necesito. Él es bueno con las personas. Yo amo mucho a mi papi. Papá era más que un superhéroe. Siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Él me decía, pídeme lo que quieras y te lo daré. Mi papá este año sufrió un infarto cerebral. Los doctores dieron como diagnóstico que su recuperación sería en 1 año. Pero en tan solo un mes él pudo caminar. Porque tú, papá, nunca te rindes. Eres mi héroe porque a pesar de los problemas, tú estás dispuesto a ayudarme con una sonrisa en tu rostro. Mi papá siempre está conmigo cuando más lo necesito. Me arropabas al dormir, me abrazabas fuerte así, junto a ti no había que temer. Hacías tanto por mí, de tu mano siempre fui, si me hice valiente fue por ti. Siempre te vi como héroe, buscaba siempre mi bien, y una vez te vi rindiéndote, y cuando no podía dormir por temor o algo así, me decías, papi está aquí. Mi pequeño chiquitín, siempre me decías así, sueña en grande que eres el mejor. Lo que quieras tú harás, siempre aquí estará papá, cuando vueles contigo estará, siempre aquí está papá. Siempre estás, papá. Siempre está papá. Hoy que vuelvo aún estás, y como un niño te puedo abrazar. Siempre está papá. Siempre está papá. Aun si lejos no te vas, tus palabras en mi mente están. Siempre está, siempre está, siempre está, siempre está papá. Qué buen tiempo de edificación hemos tenido con la palabra de hoy. Recuerden, iglesia, quien nos representa es Jesús. Y ahora, si tú nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, te invito a que lo hagas en este momento conmigo, porque dice la palabra que aquel que recibe a Jesús en su corazón, creyendo y declarándolo con su boca, tiene acceso directo a una vida eterna en el cielo. Así que te animo a que hagas esta oración conmigo. Amén. Señor Jesús, hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Yo creo que moriste por mis pecados, que resucitaste y que estás vivo hoy.
recibo tu regalo de la salvación y la vida eterna. Te doy gracias porque ahora soy una nueva creación y un hijo de Dios. Ahora sé que gracias a ti mi destino eterno es el cielo. Amén. Qué maravillosa decisión has hecho el día de hoy. Así que quisiéramos poder explicarte un poco más todo lo que concierne a la oración que has hecho y a la decisión que has tomado. Así que comunícate con nosotros por nuestras redes sociales para poder orar por ti, resolver cualquier pregunta que tengas y sobre todo para permanecer comunicados, porque ahora somos la familia de Dios. Así es, esperamos que te comuniques con nosotros lo más antes posible. Y ha llegado el momento en el cual nosotros como hijos de Dios podemos honrar a nuestro Padre con nuestros diezmos y ofrendas. En la palabra, en el libro de Mateo habla que Jesús estaba en la calle y le hicieron una pregunta: si era lícito dar impuestos. Jesús tomó una moneda y le dijo: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y ellos gritaron: del César. Y Jesús dijo: denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Amén. Es decir, paguen sus impuestos y cumplan con la ley, pero a Dios denle lo primero y lo mejor. Amén. Y eso es lo que hacemos cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así es. Le damos la 10ª parte de lo que recibimos a Dios como diezmos y lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones al dar nuestras ofrendas. En la parte de abajo de la pantalla podrás ver las diferentes cuentas en los bancos, en el BCP, en el BBVA o en el Scotiabank, donde podrás hacer tus transferencias o tus depósitos y de esta forma poder cumplir con el depósito de tus diezmos y de tus ofrendas. ¿Qué les parece si oramos por nuestros diezmos y ofrendas? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque podemos darte, porque podemos cumplir, Señor, con lo que tú estableciste, Señor. Oh, Papá, gracias, Señor, porque como dijo David, de lo recibido de tu mano, de lo que tú nos das, te damos a ti, Señor. Amén. Y te honramos de esa forma, Padre Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que es hacerlo y porque estamos llenos de gozo al hacerlo, porque dice tu palabra que tú amas al dador alegre. Así es. Y también estamos expectantes de las cosechas que vendrán. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a ver nuestros anuncios. El cielo aquí. Todos los jueves nos reunimos para tener una noche poderosa en la presencia de Dios. Conéctate a nuestra transmisión en vivo a las 7:30 de la noche para orar y ver milagros suceder. Dios es bueno. Recuerda que en nuestra página web puedes descargar completamente gratis los libros de nuestros pastores Dani y Daniela Príncipe. Solo accede a www.familiascsp.libros. Desayuno doble. Devocional para mujeres. No hay mejor manera que empezar el día aprendiendo más de la palabra de Dios. Conéctate todos los sábados a las 8 de la mañana en la página de Valiente. Nuevos cursos. Sin límites. En este curso aprenderemos sobre qué dice la Biblia acerca de la gracia de Dios. Y en Avenidas de la Bendición aprenderemos sobre las diferentes vías que Dios usa para bendecirnos. ¡Inscríbete ya! Inicio de clases 21 de junio. Tenemos un canal para nuestros niños. Todos los domingos encontrarás una clase especial. Búscanos en YouTube como Niños CCP. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Familia, no olviden conectarse a todas las transmisiones de la iglesia durante la semana. Por favor, conéctense a sus casas de vida y mantengámonos en contacto porque somos una familia. Así es. ¿Y qué les parece si oramos para despedirnos y le entregamos esta semana a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador? Señor Dios,
Padre, gracias por este tiempo en el cual hemos estado en tu presencia, adorándote, exaltándote, escuchando tu palabra, Señor, y siendo edificados, Señor. Te entregamos toda esta semana, Señor. Te entregamos toda nuestra vida durante esta semana, Señor. Tú guíanos, enséñanos, muéstranos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo a toda buena obra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un tiempo maravilloso y nos vemos. Dios es bueno. Todo el tiempo. Hasta la próxima. Me arropabas al dormir, me abrazabas fuerte así, junto a ti no había que temer. Hacías tanto por mí, de tu mano siempre fui, si me hice valiente fue por ti. Siempre te vi como héroe, buscaba siempre mi bien, y una vez te vi viviéndote, y cuando no podía dormir por temor o algo así, me decías, papi está aquí. Mi pequeño chiquitín, siempre me decías así, sueña en grande que eres el mejor. Lo que quieras tú harás, siempre aquí estará papá, cuando vueles contigo estará, siempre aquí está papá. Siempre estás, papá. Siempre está papá. Que vuelva aún estás, y como un niño te puedo abrazar. Siempre está papá. Siempre está papá. Aun si lejos no te vas, tus palabras en mi mente están. Siempre está, siempre está, siempre está, siempre está papá.